que usted considere como titular que sea importante y al mismo tiempo práctica para un ciudadano, ¿no? Entonces yo considero esto por lo siguiente, porque me están haciendo algunos críticos así como muy infantiles, ¿no? Digo, no sé cómo llamarlo en la presentación, estoy pasando lista, en la presentación que algunos me ponen, que la verdad yo digo, bueno, o sea, entiendo que a veces se pueda hacer, se pueda sacar, o vamos, un tríptico llamativo, sí, ¿verdad? Incluso original también, pero no perdiendo la formalidad, ¿no? Tomando en cuenta que las dependencias del gobierno, sobre todo federal, pues tienen esa característica, ¿no? Digo, yo puedo poner atractivo mi tríptico con imágenes que sean llamativas y al mismo tiempo con información interesante de la dependencia, porque estoy llegando al ciudadano, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que tomen en cuenta ustedes, jóvenes estudiantes de Derecho Administrativo, que quiero un tríptico que reúna esas características, ¿no? La característica de la formalidad, la característica de unas imágenes bien seleccionadas y de una información también bien sustentada en las páginas oficiales de las diferentes dependencias. Porque les recuerdo que ustedes están luchando por conseguir 2 puntitos que yo ofrecí para poder subir su calificación. Esos 2 puntos ustedes deciden si las quieren para el segundo parcial o si las quieren para eh, primer parcial que acaba de pasar, ¿no? Que algunos salieron con calificaciones bajas. Bueno, pues si es así, como ustedes decidan. Aquí yo creo que lo más importante es que lo que yo propongo es que por favor le echen ganas, porque no es, también quiero ser muy clara en las actividades, que se tienen que entregar las actividades en tiempo y en forma, con los requisitos que yo les subo en la plataforma, porque luego las actividades como que se pierden, muchos no las entregan con los requisitos que estoy solicitando, y si es así, se pueden cancelar las actividades, muchachos. Entonces, por eso luego no logran tener el 40% de las actividades, porque no las están entregando en tiempo o porque no están cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que yo estoy solicitando. Luis Fernando, me puso ahí una mesa sola, ¿no está usted? Está ausente usted, Luis Fernando. No, Entonces, profesora, perdone. Es que, porque vi la mesa sola, yo dije, órale, qué es que mala, estaba viendo qué los focos mal. que tiene la aplicación, perdone, Ay, profesora. sí, ay, sí, ay, ay. Para, a niño hermoso, o sea que no está usted atendiendo lo que estoy diciendo, está No, sí mejor estoy checando. escuchando. No, no, Ay, sí, no, sí estoy escuchando, dice, yo sí profesora. puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, escuchar a la profesora y estar checando mis fotos. Qué bonito. A ver, chicos bellos, les recuerdo que muchos salieron bajos en la primera. A ver, García Trinidad ya se valió, apenas se anotó y ya se salió. Díganle que ya le puse la falta. Ok, entonces estoy señalando, jovencitos, por favor, 2 cosas. Una, que necesito de manera muy puntual que ustedes atiendan la clase, porque yo ya les dije que mis diapositivas van a fluir siempre y cuando yo vea que los alumnos sí están atentos y están tomando el apunte. Yo también estoy haciendo mis diapositivas y créanme que yo me siento varias horas a la computadora para estar seleccionando información y seleccionando también imágenes que me permitan, incluso yo haciendo mis propios cuadros de mapas y de cuadros sinópticos para sintetizar y para hacer más esquemática la información, señores. Entonces yo considero que así como yo estoy también pues comprometida con mis clases, con mis grupos, con mis alumnos, ¿verdad? También los alumnos deben estar comprometidos con sus materias, con el conocimiento que tienen que adquirir, muchachos, porque esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser el día de mañana mejores personas y mejores profesionistas y mejores trabajadores, debemos capacitarnos. Y la capacitación depende de cada uno de nosotros, muchachos. Así que, por lo tanto, yo los invito a que le echen ganas y que les recuerdo que aparte de que van a entregar el tríptico, van a exponer la información de cada tríptico por equipo y van a participar todos los integrantes del equipo.
no nada más 2, 3, todos van a participar. Es más, pueden ampliar información, porque yo sé que en un tríptico, pues el espacio es pequeño para poder ingresar mucha información que tiene cada secretaría, pero no importa. Los que ya tengan información más de allá de lo que colocaron en el tríptico, pues la guardan para ponerse a estudiarla y prepararlo a la hora de la exposición. Les pregunto a todo el grupo, ¿tienen dudas respecto del tríptico y de la cuestión de la exposición? El grupo 1507, ¿hay dudas, sí o no? Sí, profesora. El orden. A ver, Cecilia, dime. Precisamente sobre el orden, ¿cómo? O sea, vamos a seleccionar por equipos. Bueno, ahorita necesito yo hacer un sorteo y ya sea que lo suba en el tablón y ya les voy a decir ahí en el tablón, tal fecha le toca a tal equipo y tal fecha, y así voy a poner como una especie de bitácora donde voy a poner la fecha y el día y el tiempo que cada equipo va a tener para exponer. ¿Queda claro, Cecilia? Ya. Sí. Ok, entonces, de nada. Entonces, yo creo que en el transcurso de este fin de semana voy a hacer lo que me están pidiendo, como una bitácora, para poner, obviamente, el día, ¿sí?, que le toca exponer a cada equipo y el tiempo que le va a tocar a cada equipo para exponer. Es Hernández Rivera, otra Hernández Rivera, también ya le pongo doble falta. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda hay? ¿Dudas? Hello. Carlos, Brian, Fernando, Emanuel, Jennifer, Joan, Alejandro, Joan, no sé qué, Méndez, no sé qué, Jorge Antonio. ¿Hay dudas, sí o no? No, profesora, no hay dudas. ¿Seguro? Sí, claro que sí, Fernando. Ok, de nada. Vamos entonces a ir con nuestro cuestionario para que estemos viendo las preguntas que faltan, ¿ok? Bien, entonces, ¿hasta qué pregunta nos quedamos, compañeros? Si alguien me puede hacer hasta la 30, favor. maestra. 30, ¿cuál es la 30, compañero? Permítame. Sí, ok. Es el cuestionario de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dice que es hasta la 30 y la 30 es definir áreas prioritarias y áreas estratégicas. ¿Eso lo vimos o no lo vimos? Compañeros, escucho. Sí lo dijo, profesora. Sí lo dije, sí lo expliqué, ¿verdad? A ver, si lo expliqué, ustedes deben saber qué es un área prioritaria porque lo expliqué. Pregunto. Bueno, usted nos dijo que era como la educación, la salud. Bueno, esos son los ejemplos, pero dije qué es, porque también di la explicación y después dije como ejemplo esto. A ver, son las que atienden las necesidades primarias de los individuos. Exacto. O sea, hablar de área prioritaria es hablar, las áreas prioritarias son todas aquellas necesidades primarias, básicas, primordiales que tenemos todos los individuos, ¿sí? Y que debe satisfacer el gobierno federal. ¿Sí? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la salud, ¿verdad? Son áreas prioritarias porque son necesidades básicas, primordiales que tenemos los individuos y que debe satisfacer el gobierno federal. Esas son las áreas prioritarias. Ahora, ¿cuáles son las áreas estratégicas? A ver, pregunto. Áreas estratégicas, ¿cuáles son? Se nota, jóvenes, que no anotan el apunte, porque si conste que yo no voy a dar mis diapositivas si ustedes no están tomando apuntes. ¿Qué son las áreas estratégicas, por favor? ¿Son los servicios a cargo exclusivo del gobierno federal? ¿Son los qué? No te escuché la primera parte, perdón. Los servicios a cargo del gobierno federal, como la explotación de bienes de dominio directo. No, al contrario. O son servicios o son recursos. ¿Cuál es su nombre, jovencita? María Itzel. María Itzel. María Itzel,
te diré lo siguiente. A diferencia de las áreas prioritarias, las áreas estratégicas son... ¿Sí escucho? Es que ahorita me acaba de sacar la llamada porque no sé qué pasó con mi internet, pero ya regresé. Soy Hernández Rivera. Ok, gracias. A ver, son los recursos naturales, son aquellos recursos naturales cuyo manejo y explotación es exclusiva del gobierno federal. Ojo, ¿me están escuchando? ¿Sí? Las áreas estratégicas son los recursos naturales cuyo titular, manejo y explotación es exclusivo del gobierno federal. Por ejemplo, sería el petróleo y los hidrocarburos, ¿verdad? Son un ejemplo, o la energía nuclear. La energía nuclear, el petróleo y los hidrocarburos son recursos naturales cuyo titular, manejo y explotación es exclusivo del gobierno federal. ¿Sí? Entonces, es importante diferenciar la área prioritaria con la área estratégica. La área prioritaria, dije, son necesidades primarias, primordiales que tenemos los ciudadanos y que debe satisfacer el gobierno federal. Y las áreas estratégicas son los recursos naturales que son exclusivos del gobierno federal porque él es el titular, porque él es el que maneja y explota este tipo de recursos naturales. El petróleo, hidrocarburos y energía nuclear son ejemplos de áreas estratégicas. ¿Alguna duda en relación con esto, señores? ¿Me escucho? No. ¿Seguros? ¿Por qué están todos apachurrados? Porque nada más mi materia es la única que tuvieron hoy. Señores, escucho. No, profesora. Pues quiero ánimo, quiero que me despierten, que se despabilen. Vámonos con el cuestionario. ¿Qué son los sectores? ¿Quiénes son las coordinadoras de sector? ¿Y cuáles son sus facultades? Lo encontramos, obviamente, en nuestra Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Quién tiene la ley para que me pueda leer el artículo? Por favor, jóvenes. ¿Sería el artículo 48? Sí, ¿qué dice el artículo 48? Por favor. Primero, vamos a decir quiénes son los sectores. A ver, artículo 48. ¿Qué nos dice el artículo 48, por favor? A fin de que se pueda llevar a cabo, de que se pueda llevar a efecto la intervención que conforme a las leyes corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades, en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado. Exactamente. A ver, usted que lo leyó, ¿cuál es su nombre, compañero? Compañero que leyó el artículo Alejandro 48. Vicente. ¿Cómo? Alejandro Vicente. Alejandro, ¿qué me puede decir de la lectura de este artículo 48 que acaba de leer para poder, cómo definiría usted al sector, compañero Alejandro? Al sector. Sí. Bueno, sí, yo le puse que era, bueno, la redacté y le puse que eran agrupamientos de dependencias. Exacto, pero no, sí, escucho. Que atendían al objeto que dichas entidades en relación a la esfera de competencia tenían en cada una de ellas, correspondiendo a las secretarías de Estado. ¿A las secretarías? A ver, ¿a quiénes se agrupan las secretarías, compañero Alejandro? No, bueno, lo confundí con la parte final. Que dice que otras leyes le por atribuyen a eso, las secretarías por de eso es Estado. importante, Alejandro, que cuando nosotros hagamos la lectura de un artículo, podamos leerlo varias veces, primero para poder entenderlo. Fíjese bien lo que dicen. La pregunta yo me salí un poquito ahorita de la presentar pantalla porque no había yo descargado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero el cuestionario me pregunta, primero, ¿qué son los sectores? Entonces, primero yo tengo que contestar, de acuerdo con el artículo 48, dice, fíjese bien, a fin de que se pueda llevar a cabo la intervención que conforme a las leyes le corresponde al Ejecutivo
en la operación de las entidades de la administración pública paraestatal, el presidente debe agruparlas por sectores definidos, ¿sí? ¿Sí? Y considerando el objeto de cada entidad paraestatal, su objetivo, ¿verdad? Y tomando en cuenta también su esfera de competencia, que esta y otras leyes atribuyen a las secretarías de Estado. Pero aquí quiero aclarar, tal vez no esté muy clara un poco la información que me da precisamente la ley. Primero, creo yo que cuando vimos el artículo 90 constitucional, recordarán ustedes que la Constitución decía que el Ejecutivo tendrá dos tipos de administración, la centralizada y la paraestatal, y que habrá una ley orgánica que expide al Congreso para definir las bases de la administración centralizada y también cómo se van a constituir las entidades paraestatales. Y la intervención, esa parte es la que me interesa del artículo 90 constitucional, cuando dice la intervención del Ejecutivo sobre las paraestatales. Entonces, para que el presidente, que es el Ejecutivo Federal, ojo, para que el presidente, que es el representante de la Administración Pública Federal, pueda supervisar a las paraestatales. ¿Y cuáles son las paraestatales? Las paraestatales, ojo, son los organismos descentralizados, como por ejemplo la UNAM, empresas de participación estatal mayoritaria, como puede ser, por ejemplo, Liconza, ¿sí? O fideicomisos públicos, como por ejemplo FONAR, Fondo Nacional de las Artesanías. Ellos son paraestatales. Entonces, para que el presidente pueda supervisar a estas paraestatales, sean descentralizados, sean empresas mayoritarias, sean fideicomisos públicos, las va a agrupar. Es decir, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pues forman parte de un mismo sector. ¿Por qué? Porque se están agrupando de acuerdo con su mismo objeto. ¿Por qué se agrupan? Por sectores, por el mismo objeto. El Seguro Social, el ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pues son de un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues prestar los servicios médicos o de seguridad social a quienes, a los trabajadores y a sus familias. Entonces, como todos ellos coinciden, todos estos ejemplos, Seguro Social, ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, tienen el mismo objetivo, forman un mismo sector. Ahora, si yo hablara de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y del Colegio de Bachilleres, tienen otro objetivo, el educativo. Entonces forman parte de otro sector. Si yo hablo, por ejemplo, de Pemex, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, pues es otro el objetivo, que es el manejo de recursos energéticos. Por lo tanto, su objetivo es diferente, forman parte de otro sector. Entonces, el sector es agrupar a las paraestatales de acuerdo a un objetivo común, ¿verdad? ¿Ok, compañeros? ¿Me están escuchando? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, maestra. A ver, ok, entonces sí entendemos que es un sector. El sector es agrupar a las entidades paraestatales, sean organismos descentralizados, sean empresas de participación mayoritaria, sean fideicomisos públicos, se van a agrupar, ¿verdad? Con un objetivo en común, o porque ese grupo tenga un objetivo que se identifique. En el ejemplo que puse del seguro del ISSSTE y de las Fuerzas Armadas, tienen un mismo objetivo, que es prestar seguridad social a los trabajadores y a su familia. El objetivo es el mismo, por eso forman parte de un mismo sector. UNAM y Colegio de Bachilleres tienen un mismo objetivo, la educación, forman parte
¿De qué? De otro sector. Pemex y Comisión Federal de Electricidad tienen un objetivo, ¿verdad? La explotación de los recursos energéticos forman parte de otro sector. Entonces, el sector es agrupar para estatales siempre y cuando tengan un mismo objetivo. Entonces, hasta ahí estamos contestando parte de la pregunta 31. ¿Qué son los sectores? Ahora, ¿quiénes son las coordinadoras de sector? ¿Quién quiere contestar, por favor, esa pregunta? Pregunto. ¿Quiénes son las coordinadoras del sector? ¿Escucho? ¿Nadie? ¿Les bajo 2 puntos a todo el ¿El grupo? ejecutivo? No. ¿A quién? A ver, ¿quiénes son las coordinadoras del sector? Las que coordinan la programación y la presupuestación, dan a conocer la operación, Aquí evalúan los dice- resultados y Ajá. participan en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en sectores a su cargo conforme a lo dispuesto en las leyes. Ujú. Pero ahí están las facultades, pero no está diciendo quiénes son las coordinadoras. El artículo 49 en su primer párrafo dice la intervención a que se refiere el artículo anterior, que es los sectores, se realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sector se haya realizado Haya realizado el propio ejecutivo. Entonces, vamos a suponer en el ejemplo, gracias jovencita por estarme diciendo cómo tengo que leer, ok, dice, por ejemplo, si estoy agrupando al Seguro Social, al ISSSTE y a las Fuerzas Armadas en un mismo sector, que lo agrupó el ejecutivo, ¿cuál sería la secretaría que sería idónea a este sector de seguridad social? ¿Cuál sería? De salud. Exacto. Entonces, la coordinadora de sector va a ser la Secretaría de Estado que sea afín al sector. En este caso, si es del sector seguridad social, la Secretaría afín al sector de seguridad es la Secretaría de Salud. En el otro ejemplo, UNAM, Colegio de Bachilleres, ¿cuál sería la Secretaría afín al sector? La de Educación Pública. Exactamente, la SEP. Y en el otro ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, ¿cuál sería la secretaría afín al sector energético? ¿Cuál? Secretaría de Energía. Claro, así de fácil, señores. Ojo, ojo, es importante. Yo sé que ahorita ustedes leer la ley, pues a veces no se familiarizan con términos, pero cuando la ley habla de dependencia, se está refiriendo a las secretarías de Estado. Entonces, dicho de otra manera, las coordinadoras del sector van a ser las secretarías de Estado, ¿sí?, que apoyan al Ejecutivo y que sea afín al sector que se trate. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, el presidente o el Ejecutivo Federal supervisa a los sectores a través de su Secretaría de Estado que sea afín a ese sector. No hay para dónde hacerse. ¿Sí queda claro, señores? Jóvenes. Sí. A ver, estoy Sí, viendo profesora. que están muy apachurrados, ¿eh? Y yo me voy a empezar a enojar. ¿Por qué me voy a enojar? Porque yo estoy aquí. Y yo quiero que mi grupo también esté aquí, esté al 100. Porque si después salen con bajas calificaciones, no echen la culpa al maestro. Estoy explicando. Ahora vamos con la siguiente, con la misma pregunta. Luego dice, ¿qué facultades ahora sí, la compañera que estaba leyendo, ahora sí, qué facultades van a tener las coordinadoras de sector? Y pues obviamente vamos a ver cómo la ley orgánica nos dice en la párrafo segundo del artículo 49 qué facultades van a tener las coordinadoras de sector. Y dice, corresponde a los coordinadores de sector, 1, coordinar la programación y presupuestación.
¿Sí? ¿De quién? Pues de la entidad paraestatal. 2, conocer su operación, si están trabajando conforme a lo que marca la ley, y evaluar resultados. ¿Sí? Y tercero, participar. La secretaría, el titular de la secretaría va a participar en los órganos de gobierno. ¿De quién? De las paraestatales. ¿Sí? Entonces, aquí es importante ver que la coordinadora de sector, por ejemplo, en el ISSSTE, el Seguro Social, es la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud le va a corresponder coordinar todo lo que se refiere a la programación y presupuestación de estos organismos, Seguro Social, ISSSTE y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Va a revisar, va a coordinar que todas las actividades se estén realizando conforme a lo que marca la ley y que el presupuesto, ojo, el dinerito que se le entrega a las entidades paraestatales, el Seguro Social, ISSSTE, en el ejemplo que pongo, realmente se estén destinando para el fin para el cual se creó ese presupuesto. Tiene que supervisarlo. Y 2, va a tener que conocer si el seguro o el ISSSTE está prestando sus funciones de servicios médicos, de hospitalización, de prestaciones, conforme a lo que marca la ley. Y va a hacer una valoración o una evaluación de cómo se está trabajando, ¿verdad? Cada año esa institución, ¿verdad? Sacar un porcentaje de los resultados de esos servicios que brinda, en este ejemplo, Seguro Social, ISSSTE o Fuerzas Armadas. Y por último, también el titular de esa secretaría, que es la coordinadora del sector, tiene la facultad para poder participar en los órganos de gobierno de las entidades, ¿verdad?, que forman parte de ese sector. Esas son las 3 facultades que tienen las coordinadoras de sector, señores. Y eso lo está señalando el párrafo 2 del artículo 49 de la ley que estamos comentando. ¿Hasta aquí hay alguna duda, señores? No, ninguna, profesora. No, profesora. ¿Seguro? Ok, última, 32. A fin de que exista congruencia de la administración pública paraestatal con el Sistema Nacional de Planeación, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y los lineamientos generales de gasto y financiamiento, control, evaluación, que establecen las leyes, esta se deberá realizar a través de qué Secretaría de Estado. Esto, ¿en qué artículo lo encontramos, compañeros? En el artículo 50. Ok, a ver, léalo por favor, compañero. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Vicente. Ok, Alejandro, por favor, léalo. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales para global de la administración pública, para fines de congruencia global de la administración pública paraestatal con el Sistema Nacional de Planeación y con lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. Sí, es interesante, yo creo, hasta ahí, interesante. ¿Se fijan ustedes que aquí la misma ley le está diciendo cómo debe trabajar la administración pública? Es decir, en pocas palabras, le está diciendo al presidente cómo debe coordinar. No puede, por un lado, estar la administración o las secretarías o las dependencias trabajando de otra forma, sino que las secretarías de Estado que forman parte de la administración pública centralizada, así como también las entidades que conforman la administración paraestatal, tienen que realizar sus actividades de acuerdo con ese Sistema Nacional de Planeación. Y ese Sistema Nacional de Planeación, ¿verdad?, aterriza con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, las entidades paraestatales federales deben estar atendiendo todos los requerimientos de todos los estados de la República, ¿sí? Por eso debe estar de acuerdo su actividad con ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero también sus actividades, además de estar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, también tienen que seguir lineamientos que son
disposiciones respecto de cómo debes utilizar el gasto o lo que te ingresa, ¿verdad? Porque no nada más lo puedes hacer de manera caprichosa y decir, bueno, yo voy a destinar este presupuesto o este ingreso que obtengo para lo que yo caprichosamente quiera. Hemos dicho que debe haber, obviamente, una cuestión de un plan para el cual se va a destinar esos ingresos. Y debo gastarlo en eso, ¿verdad? Y debe haber un control y una evaluación. Por eso ahora que López Obrador desaparece los fideicomisos, porque dice, los fideicomisos forman parte de las paraestatales, porque dice que hay una fuga importante y hay una corrupción importante en el manejo de los fideicomisos, ¿verdad? Entonces, pues tiene que ofrecer pruebas, porque finalmente, pues se presentó la iniciativa de la disolución de los fideicomisos a las cámaras, para que ellos supervisaran si procedía o no la disolución de los fideicomisos. Y todo esto es porque el presidente tiene que realizar precisamente con esta congruencia, que debe haber congruencia entre lo que hacen las paraestatales con el Plan Nacional de Desarrollo y con los lineamientos para saber gastar y para llevar un control y una evaluación de esos gastos que realizan las paraestatales. Sí. Es por eso, profesora, que ahorita ya va la tercera denuncia contra Peña Nieto, ¿no? Pues sí, pero la denuncia debería de hacerse desde que están en funciones. No puede ser posible que terminan sus funciones y entonces ya empiezan a ver que hubo mucha corrupción. Lo mismo le va a pasar a López Obrador, vas a ver. Se va a dar cuenta que después de que termina su periodo, ay, fíjate, y yo no me di cuenta, no, ahí está el mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante y relevante tener que ver y analizar el contenido de esta información que nos da la misma ley, ¿no? Y que para que se pueda ver esa congruencia entre estos tres, entre la actividad de las entidades paraestatales con el Plan Nacional de Desarrollo y con los lineamientos de gasto, financiamiento y control, ¿verdad? Pues estas disposiciones, ¿verdad? Van a tenerlas que establecer y valorar las dos dependencias más importantes del control interno del presupuesto, que es Hacienda y con el Plan Nacional de Desarrollo y con los lineamientos para gastar lo necesario y llevar un control y una evaluación de cómo se está trabajando. Entonces, importante. Ramírez Olivares, ya se salió, ¿cómo se llama? Para que se pongan a estudiar, muchachos, se pongan a estudiar sobre el contenido de esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿verdad? Y por eso es importante que valoren los dos puntitos que yo les voy a dar para un excelente trípticos y una excelente exposición de esos trípticos. Valórenlo porque son dos puntitos que no cualquiera les está dando, señores. Y se los estoy dando para que, por favor, lo tomen muy en cuenta. Ok, de la Mora, Caravantes, se perdió la conexión, pero ya regresé. Ok, compañero de la Mora. Ok, bien, chicos, si no hay ninguna duda de esto, preguntas, por favor, señores. Ay, una cosa es ser reprobados, que sea, son muertos, muertos siempre y cuando no tuvieran vida, pero ustedes tienen vida, jovencitos hermosos, y además tienen mucha inteligencia, y además son muy estudiosos, y por lo tanto tienen que ponerse a estudiar, jovencitos, ¿ok? Ya les estoy más o menos probablemente diciendo cuándo va a ser el examen. Pónganse a estudiar, por favor, ¿sí?
Otra ¿Ok? pregunta. Sí, dígame, Héctor, adelante. ¿Va a ser la misma dinámica para esta vez estar preparados y No lo sé, no Héctor. estar a Puede las carreras? ser, Héctor. No, Puede o sea, ser. pero para descargar Sí, para... porque también luego necesitamos otras herramientas Ah, ok. Bueno, yo les y para avisaría. estar De preparados. todos modos, téngalo a la mano, Héctor, téngalo a la mano. Porque no, también podría hacerles un examen oral, pero no con esta plataforma. Les hago llegar la liga de una liga de Google Meet y van entrando uno por uno y les voy haciendo 2 preguntas sobre el contenido del cuestionario. Y rápido, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. ¿Cómo ve, compañero Héctor? Pues muy mal usted, profesora. Pero con su cámara prendida, ¿eh? Así que para evitar que por ahí yo pueda pensar, está el acordeón ahí al ladito. O sea, yo tengo mis estrategias, compañero Héctor, no se preocupe, no deje de preocuparse. O también puedo formular un examen a nivel Google, formulario Google Meet, ¿verdad? Y con preguntas de opción, de confusión múltiple, que esas me encantan hacerlas, porque sí son de confusión múltiple, porque ni siquiera capta a veces el alumno cuál puede hacer la respuesta. Pero bueno, ya lo estaré yo consultando con la almohada, Héctor. Usted póngase a estudiar, ocúpese, no le dije preocúpese, ocúpese en estudiar, que es lo más importante, y le aseguro que el tipo de examen que pudiera hacer no va a pasar, Héctor. ¿Por qué? Porque estudió. ¿Ok, Héctor? Sí, está bien, profesora. Ok, jovencito hermoso. ¿Quién más? ¿Dudas? ¿Nadie? Ok, entonces los veo primeramente Dios el martes. Chequen su plataforma para que haga el sorteo y ya les ponga ahí las fechas, etcétera. Ok, y pónganse